Bien, estamos en la en el tiempo de la palabra del Señor. Quiero invitarte a que tú pongas mucha atención a lo que Dios va a hablarnos, a lo que creo que, ¿cierto? Dios está hablándonos en este tiempo a su iglesia, ¿no? Así que eres bienvenido. Si estás conectándote a esta hora, eres muy bienvenido. Quiero contarte un poco una historia, ¿sí? Que está en el libro de, ya te digo, Mateo capítulo 17. Jesús antes de esta lectura que vamos a tener, acababa de enfrentar a diferentes fariseos, ¿no? Acababa de enfrentar a diferentes escribas y personajes un poco complicado, ¿cierto?, de aquella época. Y los discípulos estaban viendo estos diálogos, ¿cierto?, estos dimes que te diré con la gente, ¿no? Y luego Jesús se aparta de ellos con sus discípulos, ¿verdad? Y llega el capítulo 17 del libro de Mateo. Dice, cuando llegaron al gentío, estoy leyendo el versículo 4, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, ¿sí? Y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Y antes de continuar, ¿cierto? Y antes que estés pensando lo que viene a continuación, ¿cierto? Que muchas veces lo hemos escuchado, ¿ya? Las palabras que Jesús les dice, o la respuesta de Jesús, pero antes de eso, quiero contarte la historia de lo que sucede antes, ¿no? Para que podamos entender esto que estamos leyendo ahora, ¿no? Y bueno, este mensaje lleva por título, este mensaje se llama Estos géneros, ¿sí? Estos géneros. Y ahí en redes sociales pusimos una fotografía, ¿cierto? Que algunos me dijeron, oye, ¿qué significa eso? Como que eso no va con la iglesia. Bueno, para eso lo hicimos, para llamar tu atención, ¿verdad? Así que pon mucha atención. La Escritura señala de que estaban en un lugar específico Jesús y sus discípulos, ¿ya? Y eso es Filipo, cerca de Filipo, ¿ya? Ahora, hay algo curioso. Cesarea de Filipo. Primero, Jesús, como te comentaba al inicio, enfrenta, ¿cierto?, a los fariseos, enfrenta un poco, conociendo el corazón de los escribas que estaban en ese entonces. Entonces Jesús los enfrenta y saca a relucir lo que hay en el corazón de ellos. Luego viene la confesión de Pedro, ¿sí? Y ahí es cuando Jesús pregunta, ¿quiénes creen ustedes que soy yo? ¿No? Entonces todos los discípulos empezaron a decir, bueno, tú, dicen algunos que eres Elías, que eres un profeta, que eres una muy buena persona, ¿cierto? Otros dicen que eres un maestro simplemente, pero a Pedro le es revelado directamente del corazón del Padre, le es revelado quién era Jesús, y él le responde. Entonces le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, Jesús sabe que esto no viene directamente de Pedro, sino que es una revelación que viene de parte de su Padre, ¿cierto? De parte de Dios que está en el cielo. Y Pedro fue capaz de percibir eso, ¿no? Y poder decírselo a Jesús y así responder su pregunta y también así bendecir a los otros discípulos, ¿no? Con esta respuesta. Entonces Jesús le dice, wow, Pedro, o sea, no te lo reveló carne ni sangre, es decir, no es una interpretación tuya. Yo sé que lo estás diciendo, yo sé cuáles son tus sentimientos hacia mí, Pedro, pero sé que esos sentimientos no están interviniendo en lo que me acabas de decir, sino que ciertamente es correcto lo que tú estás diciendo, ¿sí? Entonces, Jesús, una vez que los discípulos quedaron quizás mirando, Jesús les dice, bueno, esto es para nosotros, ¿sí?
esta revelación que Pedro acaba de tener y que ha bendecido a todos nosotros, no se lo cuenten a nadie. Esto queda entre nosotros. Y Jesús comienza a anunciar su muerte. Fíjate que el contexto de todo lo que leímos, ¿cierto? Al principio, en esta, cuando este padre le dice a Jesús que tiene un hijo que es atormentado, todo eso está en el contexto de un plan de Jesús. ¿Y cuál es ese plan del contexto, cierto? Es que Jesús comienza a anunciarles a sus discípulos que va a morir y que va a resucitar y que es necesario. Entonces salen estos episodios como el que viene inmediatamente después, que es cuando Pedro le dice: Señor, no hagas tal de ir a Jerusalén, porque si nos estás diciendo que vas a morir, seguramente allá te van a agarrar y te van a dar muerte. Entonces Jesús, el mismo Jesús que le dijo a Pedro: no te lo reveló ni carne ni sangre, y te confiaré las llaves del cielo y todo lo que atares aquí será atado allá. Imagínate qué bendición. Y ahora Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿por qué? Porque hay un contexto, ¿sí? Y el contexto es que desde este momento Jesús debe comenzar a anunciar su muerte en preparación, ¿cierto?, a sus discípulos al momento en que tienen que vivir y que ellos estén firmes para que cuando llegue el momento no digan: wow, esto, ¿por qué mataron a Jesús? Sino que se recuerden y digan: bueno, Jesús nos dijo que esto era necesario, ¿no? Ahora, después de esto, dice que pasan 6 días, y vuelvo al capítulo 17 de Mateo. 6 días después, Jesús toma a Pedro, a Jacobo o Santiago, ¿cierto?, y a Juan su hermano. Es decir, toma e invita, ¿cierto?, aparta de los 12 a 3, ¿cierto?, Pedro y a estos hermanos que, de acuerdo a otros versículos, entendemos que son primos, ¿cierto?, de Jesús, primos de sangre. Entonces Jesús los invita, los aparta, le dice: bueno, vamos a caminar, ¿no? Y dejan a los demás discípulos allí, en ese lugar, y comienzan a caminar, y Jesús se los lleva lejos. Según los historiadores, porque Jesús se va a transfigurar, y en el monte de la transfiguración, que es conocido, ¿cierto?, o llamado como el monte Tabor, ¿verdad?, el monte de la transfiguración, no se tiene 100% de claridad de qué monte fue, ¿ya? Pero según los estudios, las investigaciones, se supone que en Cesarea de Filipo al monte donde Jesús se transfiguró hay alrededor de 65 a 70 kilómetros de distancia. Por lo tanto, podemos entender que Jesús tomó a estos discípulos, a estos 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, se los lleva al monte, o sea, caminar 70 kilómetros, y eso explicaría un poco por qué comienza diciendo 6 días después. O sea, podemos entender, ¿cierto?, de acuerdo a estas evidencias, podemos postular que Jesús estaba en Cesarea de Filipo, invitó a los 3 discípulos y tuvieron que caminar 6 días para llegar al monte Tabor, donde Jesús se va a transfigurar allí, ¿no? Ahora ya te voy a explicar por qué Jesús se fue tan lejos. Podría haberse transfigurado en otro lado, ¿no? O en algo más cerca. Ahora, ellos estaban acostumbrados a caminar y caminar y caminar, ¿cierto? No había Uber allí, así que ellos caminaban, y eso hacía muy, muy entretenido, ¿cierto?, muy nutritivo la relación, porque en el caminar, ¿cierto?, se iba formando esta relación de maestro y discípulo. Por eso ellos convivían juntos. Entonces podemos entender, ¿cierto?, esta hipótesis de que caminaron 6 días para llegar a un monte. Dice, y los llevó aparte a un monte alto. O sea, tampoco es cualquier monte. Quiere decir que habían más montes, pero no eran tan altos. Entonces se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol. No vamos a tocar este tema, ¿cierto?, que es maravilloso. Pero les quiero contar esto y leerlo porque quiero que entendamos algunas respuestas que Jesús da a este hombre que trae el Hijo, ¿no? Y aquí apareció Moisés, Elías hablando con él, con Jesús. Entonces Pedro
dijo Jesús: Señor, bueno sería que hiciésemos una enramada aquí para ti, ¿cierto? Hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de los cielos le cubrió, y he aquí una voz desde la nube decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Es decir, ya había desaparecido Elías, ya había desaparecido Moisés. Entonces, verso 9, voy, ¿cierto? Cuando descendieron del monte, nuevamente Jesús les dice: no digáis, esto es para nosotros, esta intimidad que ustedes, esta visión que acaban de ver, poderosa, es para nosotros, no le cuenten a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Es decir, no pueden decirle esto a nadie, aún cuando yo haya muerto. Así, cuando yo resucite, tienen permiso para contar lo que una vez vieron, ¿no? Ahora, yo pienso y me imagino a los 3 discípulos así como extasiados. Y creo que esa es la palabra correcta, el éxtasis del momento, porque muchas veces la presencia de Dios, el toque de Dios, ¿cierto? O lo que vivimos nos trae en un éxtasis poderoso, en un éxtasis pero profundo. Tanto que nosotros, ese éxtasis alimenta nuestro deseo de seguir. Y eso es lo que un poco significa la idea de Pedro, de hacer una enramada en el monte allá. La enramada era como para quedarse. O sea, Pedro estaba diciendo: wow, esto, ¿para qué voy a descender abajo donde están los problemas? Me quedo acá en el monte, yo mismo fabrico, ¿cierto?, una enramada para Moisés, otra para ti, Jesús, y otra para Elías, y nos quedamos acá. No quiero bajar, ¿cierto? Entonces, muchas veces la presencia de Dios es tan grande y tan fuerte en una canción, en un mensaje, en un momento, en el culto o en la intimidad de tu casa con Dios, ¿cierto?, que no quieres salir de allí. Y eso es normal, ese éxtasis, fíjate que envuelve a la persona de manera tal que esta persona puede reconocer la tibieza y la frialdad de otros cristianos, de otros creyentes. Si en una oportunidad con unos amigos fuimos al Cajón del Maipo, allá en Santiago, fuimos a orar y tocó que ese mismo, fuimos muy temprano en la mañana y fuimos a orar, y estuvimos todo el día en el cerro, en la montaña, al lado de la nieve, llevamos una guitarra y adoramos, cantamos. Yo llegué así rojo de quemado por el sol, el reflejo de la nieve, y ese mismo día teníamos culto de la tarde, y cuando llegamos al culto entramos a la iglesia con unas ganas de seguir adorando, pero lamentablemente entramos a la reunión, al culto, y vimos que los hermanos estaban en una tibieza horrible, terrible, que cuando con mi amigo nos quedamos mirando dijimos: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay tanta tibieza? Es decir, nosotros veníamos tan prendidos que queríamos, de hecho, cuando terminó la alabanza, pedimos una oportunidad, nos atraímos. Mira lo que hace la presencia de Dios. Cuando tú te sientes con el respaldo de Dios, pedimos la oportunidad al pastor, agarré la guitarra y con mi amigo empezamos a cantar, y como que la iglesia nos miraba así: ¿qué les pasa a esto, no? Pero es que veníamos encendidos, veníamos en un éxtasis. Ahora, cuando nos bajamos de cantar, de adorar, que muchos terminaron tocados y entraron en este fluir con nosotros, otros quedaron así como que ¿por qué hicieron esto? Estos quieren ser vistos, ¿no? Entonces, con los años después, ahora, en retrospectiva, yo te digo que han pasado años, no sé cuánto, pero muchísimos años. Hoy día yo podría decir, en realidad, lo que hicimos no estuvo correcto. Creo que me equivoqué, nos equivocamos en hacer esto. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que todos deben ser igual, todos deben pensar igual, y si estás en la iglesia todos deben ser igual. Pero hay un ritmo y hay un trato de Dios especial para cada uno de nosotros. Y eso se entiende con los años. No es que venga ya, tú lo puedes saber, pero de saber a entender, a que se te revele realmente, puede pasar años, y es lo que sucedió conmigo. Hoy día yo digo, no estuvo bien
lo que hicimos, ¿de qué? De llegar al culto, ver, ¿cierto? Y como que quitar la guitarra y empezar a adorar, y que todo no estuvo bien. Quizás fuimos piedra de tropiezo para algunas jóvenes, para algunas personas, ¿no? Y sobre todo para gente mayor, que a lo mejor no entendió. Pero yo me recuerdo esto por lo que acabamos de leer. O sea, yo creo que estos tres discípulos, Pedro, Juan, Jacobo, venían así como, wow, yo creo que sus rostros resplandecían. Jesús volvió a la normalidad porque es Dios, pero los discípulos, los tres, venían así como, queremos inyectar a Judas, queremos inyectar a Andrés, queremos inyectar a Mateo, a todos los que estaban allá, a todos los discípulos que habían quedado, ¿no? Y ahora sí como que ellos venían así, pero full, ¿no? Encendidos por lo que acaban de ver. Entonces Jesús los bota de la nube y les dice, no se les vaya a ocurrir decir nada a nadie, porque hay momentos de los cuales a ti te gustaría ser partícipe a todos tus conocidos, pero son perlas, son momentos que están reservados solamente entre tú y Dios. Dios bendiga si entendiste, entre tú y Dios. Y a pesar de que nos gustaría contagiar a medio mundo, ¿cierto? Pero hay momentos, Jesús le dice, no, hasta que esto ocurra, ahí ya ustedes rienda suelta. Pero mientras tanto, aguanten, espérense. Y es difícil aguantarse, ¿no? Es difícil no llegar a un lugar donde tú estás encendido, ver a la gente que está media indiferente, como que tú quieres agarrarlo así, ¿no? Y decirle, ¿qué les pasa? La presencia de Dios está aquí. Pero hay momentos, y yo creo que eso es lo que sucedió aquí. Jesús les dijo, como que yo veo que se quieren poner a predicar y a echar fuera demonios y todo, pero aguanten, ¿sí? Aguanten, porque los otros discípulos van a poder a lo mejor sentirse mal, que yo no los traje, que yo no les invité, y hay tiempo, se espera en el tiempo correcto, ¿no? Entonces el verso 10 dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario? Bueno, ahí tienen un diálogo y entendieron, ¿cierto?, que el Juan el Bautista en realidad era el espíritu de Elías, el que estaba allí. Avancemos, por favor. Teniendo claro esto, por favor, ¿sí?, lo que acabamos de entender, viene recién el verso 14 que leímos en un inicio. Dice así, verso 14. Dice, cuando llegaron al gentío, o sea, bajaron del monte, así expectante, Jesús les pincha el globo, como decimos, ¿cierto? Le pincha el globo a los tres discípulos. Y yo creo que de camino, y esta creo entender un poco, ¿no? Si me permiten un poco dármelas de teólogo, quiero entender que la razón por la cual Jesús escogió un monte tan lejos, a 70 kilómetros, 6 días de distancia aproximadamente, era justamente para que el éxtasis, cuando llegaran nuevamente al gentío, ya haya ido bajando. O sea, el primer día de caminata ellos estaban, pero Señor, ¿por qué no le vamos a contar a nadie? Y ya el último día ya dijeron, ya bueno, ya entendemos, como que ya pasó, ¿no? Entonces, 6 días de camino, ¿no? Ahí se pasó el éxtasis, ya no había ningún problema, no se iban a ir, como decimos nosotros, no se iban a ir de tarro los discípulos y no iban a contar nada a nadie. Y el verso 14 empieza esta historia, ¿no? Entonces, una vez que entendemos el contexto, vamos al meollo del asunto, ¿por qué este título? Estos géneros, ¿ya? No tiene nada que ver con la igualdad de género, no, nada que ver con eso. Vamos a ver en qué tiene que ver. Verso 14 del capítulo 17 de Mateo. Dice, cuando llegaron al gentío, es decir, cuando volvieron a Cesarea de Filipo, y entendemos que en el gentío está la multitud, ¿cierto? Está toda la multitud allí, los escribas, los fariseos, los otros discípulos que habían quedado, estaban todos ahí. Cuando los cuatro, el Señor Jesús, Pedro, Jacobo, Juan, llegaron de la caminata, ¿cierto?, del monte de la transfiguración, llegaron al gentío, vino a él un hombre. ¿A quién? A Jesús. Vino a Jesús un hombre y se arrodilló delante de él. Yo creo que los discípulos que venían con Jesús vieron así como que, ¿qué está pasando acá, no? Y dice, se arrodilló.
muy humildemente, con mucho respeto a Jesús, y diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Otra versión dice: cuando volvieron donde estaba la gente, un hombre se acercó a Jesús y, puesto de rodillas delante de él, dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques que le hacen sufrir lo indecible y muchas veces se arroja al fuego o al agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Ahora, a diferencia de lo que muchos podríamos creer, o lo que muchos hacemos, es como metemos a todos los discípulos en el mismo saco, pero fíjate que hagamos la diferencia de que por lo menos Pedro, Juan, Jacobo venían con Jesús. ¿Sí? Este hombre se está refiriendo a los discípulos que quedaron, no a todos los discípulos. Pedro, Juan y Jacobo, yo creo que venían con las pilas puestas para pararse frente a cualquier demonio y echarlo fuera, pero los otros que quedaron, es decir, los que no experimentaron, los que no fueron a la intimidad con Jesús, ¿cierto? Que fueron los que se quedaron acá. Yo no sé lo que hicieron durante esos 6 días sin el maestro cerca. Seguramente no estuvieron en conexión con Dios. Es decir, si cuando el maestro estaba con ellos y les pedía que oraran 1 hora, estos se quedan dormidos. O sea, cuando el maestro se va 70 kilómetros lejos, yo creo que los discípulos ni luces de andar en el espíritu, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Este hombre reconocía que los discípulos de Jesús, algunos estaban ahí, y él le llevó a su hijo. Pero como los discípulos, yo no sé si sabían dónde Jesús andaba, yo creo que no. Dijeron, bueno, vamos a orar, y se hicieron un poco ahí, como decimos nosotros, se hicieron los choros, ¿cierto?, espiritualmente, y empezaron a orar, ¿cierto? Y obviamente, de acuerdo al estado espiritual de estos discípulos, el demonio no se fue, no sucedió nada, no hubo sanidad, no hubo liberación. Este muchacho seguía en el mismo estado, por supuesto. Pero yo creo que Pedro, Juan y Jacobo podían pararse después de la experiencia que habían vivido, después de venir tan conectados, tan sintonizados con la presencia de Dios, ¿cierto? Yo creo que ellos estaban prendidos y listos para echar fuera demonios. Así que no echamos en el mismo saco a todos los discípulos. Este hombre se está refiriendo a los discípulos que quedaron. Por lo tanto, mira la respuesta, por favor, de Jesús. Verso 16 dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo, exclamó Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y a diferencia de lo que muchos piensan, ¿cierto? Que la corriente general dice que Jesús se dio vuelta y le habló a los discípulos, le dijo estas palabras. Pero en realidad Jesús no le habla a los discípulos estas palabras, menos a los discípulos que estaban con él, que venían bajando con él. Él le dice estas palabras a la multitud. Él le dice estas palabras a la gente, no a los discípulos, a la gente que estaba ahí. Jesús no se da vuelta a dirigirse a los discípulos, no, a la gente. Es más, a este mismo padre que trae a su hijo. Él, Jesús, le responde: ¿hasta cuándo, generación incrédula? Porque Jesús no estaba solamente refiriéndose a los discípulos que no pudieron sanar al enfermo, sino que a toda la multitud. Por eso dice: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? O sea, vengo de una tremenda experiencia allá en el monte, ¿cierto? Y me vengo a pillar con esta realidad de que ustedes, tanta incredulidad, generación incrédula, perversa. Recuerde, por favor, la experiencia que Jesús había tenido con los fariseos al inicio, ¿no? Que comentábamos que se había enfrentado y había visto el corazón. Por último, Jesús tenía la esperanza de que esta gente cambiara, pero al no cambiar y no entender el contexto, ¿cuál era? De que Jesús estaba ya comenzando a anunciar su muerte. Por lo tanto, estos acontecimientos, esta petición del Padre, saca a Jesús un poco del propósito que es anunciar ahora su muerte. Por eso es que Jesús dice: ¿hasta cuándo, generación incrédula y perversa, hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Así que por ninguna parte Jesús se refería a los discípulos, porque los discípulos estaban con él. Pero la gente no.
¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo he de soportar este tipo de situaciones? Si ustedes ya han visto los milagros, ya han visto que soy el Mesías, basta con creer. Pero generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Tremendo reto, ¿no? Tremendas palabras de Jesús a la multitud. Y reprendió, y dice, traédmelo acá. A ver, pajarito de Dios, traedme a tu hijo acá. Y Jesús lo sanó. Verso 18 dice, y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, o sea, salieron los discípulos que habían quedado, ¿cierto? No, por favor, tenga aparte a Pedro, Juan y Jacobo, porque venían con Jesús. Pero aquí se refiere a los discípulos que habían quedado en Filipo, ¿cierto? En Cesarea de Filipo. Entonces ellos salen de entre la multitud y aparte toman a Jesús y le dicen, como el negrito de TikTok, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué? Si nosotros no somos incrédulos, si nosotros no somos perversos, ¿por qué no le echamos fuera? Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Yo creo que Pedro, Juan y Jacobo están así como, pero obvio que no la pueden echar fuera si no vivieron lo que nosotros vivimos, ¿no? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, y escuche el ejemplo que les da, yo creo que mientras Jesús hablaba, en la mente de Pedro, Juan y Jacobo, todo se iba conectando. Porque Jesús les da el ejemplo de la montaña. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué no le dio un ejemplo de, no sé, del mar, que también es grande? Pero dice que si tuvierais fe, y ahí yo creo que reúne, ¿cierto? E integra a los discípulos que venían con él, al resto de los discípulos. Dicen, si tuvieran fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte. Para Pedro, Juan y Jacobo es como, está hablando del monte del que venimos nosotros. O sea, Jesús era tan sabio que ocupaba todos los elementos en los cuales los mismos discípulos vivían para que se les revelara todo el mensaje, toda la enseñanza y que quedara en sus mentes. Mira el nivel de entrenamiento, por favor, que Jesús le está dando a los discípulos. Entonces, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais al monte, en otra versión dice, a la montaña, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada, o sea, si se te mueve la montaña, ¿qué va a ser imposible? Nada será imposible. Otra versión dice, os aseguro que si tuvierais fe, aunque solo fuera como un grano de mostaza, le diríais a este monte, quédate ahí o ponte allí, y el monte cambiaría de lugar. Nada os resultaría imposible. Y luego dice, el meollo de este mensaje del sermón dice, pero este género de demonios sale por medio de la oración y del ayuno. Y aquí hay una clave, porque también muchos tienden a malinterpretar que Jesús se estaba refiriendo a esa incredulidad y a esa perversión de la gente que, ¿cierto? Que esa incredulidad y esa perversión sale con ayuno y oración. Pero aquí Jesús se está refiriendo al demonio que tenía, ¿cierto?, enfermo a este joven. Pero dice este género, ¿qué cosa? Este género de demonios sale por medio de la oración y del ayuno. Ahora, dato curioso que no aparece acá, que no sale escrito. Pero cuando los discípulos caminaban con Jesús, ellos se acostumbraban a no comer, ¿cierto?, y a orar. Es decir, que los 6 días, escuche bien por favor esto, ponga mucha atención, los 6 días que
en los cuales Jesús tomó a estos 3 discípulos amados, los sacó de la gente, se los llevó de camino al monte, 70 kilómetros, ¿cierto? Al monte Tabor, que conocemos hoy día, ¿no? Para transfigurarse. Mientras ellos iban caminando, iban clamando e iban ayunando. Por eso es que tal nivel de presencia, tal nivel de poder, ¿cierto? Entonces Jesús les tiene que decir, por favor, no delaten que tuvimos un momento íntimo conmigo, ¿cierto? O sea, la experiencia que tuvieron Pedro, Juan y Jacobo fue una experiencia única. Ellos obviamente no miraron el rostro de Jesús transfigurado porque no lo pudieron ver, pero tuvieron miedo, pero estuvieron allí con el mismo Dios. Con el mismo Dios, como Él es Dios, ¿no? No como Jesús en carne y hueso, sino que como Él es Dios. Nadie más ha tenido esa experiencia, a no ser, si mal no recuerdo, el profeta Daniel. No sé quién, alguien más, pero bueno, Enoc, cierto que caminó, pero desde el Nuevo Testamento adelante nadie más. Wow, qué tremenda experiencia, ¿no? Entonces, Jesús no es casualidad que le diga este género de demonios sale con ayuno y oración y todos andan diciendo, la incredulidad sale con ayuno y con oración. No, hermano, se refiere al demonio. ¿Por qué usted? Porque le faltó fe, pero además no estaban en oración. Además no estaban ayunando. Por lo tanto no pudieron echar fuera al demonio. Ahora, ¿por qué este sermón se llama estos géneros? Usted ve aquí la guitarra, ¿no? Yo, aparte de ser pastor, soy músico también. Me considero no tan mal músico, ¿cierto? A pesar de que ya han pasado años desde que ya no toco bien, digamos, ni a diario. Pero sí, soy músico. Y en una oportunidad había como un boom de que en muchos lugares estaban hablando acerca de que si los músicos pueden escuchar música secular, ¿cierto? O aunque sea romántica, y como que se vio mucho esa controversia, ¿no? Y algunos estaban muy de acuerdo con que los músicos sí pueden escuchar, otros decían no, porque la santidad. Pero en realidad, a diferencia de lo que podamos creer, Jesús en este sentido no estaba retando a los discípulos que quedaron en Cesarea de Filipo, no los estaba reprimiendo. Al contrario, él estaba reprimiendo a la gente por la actitud de la multitud, de las personas. Pero él no estaba retando a los discípulos con esto. Sí, les reprochó su falta de fe y que no estaban en una conexión, siendo discípulos, no estaban en una conexión, en oración ni en ayuno. ¿Sí? Ahora, cuando estaba en boga esto de que los músicos pueden escuchar música o no, la gente puede celebrar Halloween o no puede celebrar, puede tomarse una copa de vino un cristiano o no puede tomar vino. Entonces, mucha gente se va al extremo diciendo, no, eso es pagano, eso es pecado. ¿Sí? Y otros dicen, ay, total, Jesús convirtió el agua en vino y démosle nomás. Pero Jesús siempre nos lleva a través de su palabra y a través de las luces que podemos ir viendo, ¿no? Nos lleva a un estado donde el mismo Jesús en el capítulo anterior, o sea, es decir, el capítulo 16, después de que reprende a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, vamos a leerlo por si usted no me cree, ¿no? No, yo sé que usted cree. Verso 23 del capítulo 16 del mismo Mateo dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, verso 23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones, escuche bien, y esta es la clave, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. O sea, pero te tengo en el ojo, te voy a llevar al monte, Pedro, para que se te quite esto, ¿no? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a los 11 que restaban, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, aún a los discípulos Jesús le da una alternativa, y este es el medio del asunto. Puedes escuchar música
secular, sí puedes, sí puedes hacerlo. No te vas a ir al infierno, no vas a perder la salvación. No vas a perder la salvación. No vas a perder la salvación si te tomas una copa de vino. No la vas a perder. No vas a perder la salvación por si tienes o no tienes Facebook. No vas a perder la salvación si abres una cuenta en Facebook o en Instagram. No vas a perder la salvación si celebra o no celebra la Navidad. No vas a perder la salvación, amados, si te disfrazas o no te disfrazas para Halloween. Eso no está en discusión. No va a perder la salvación. No deja de ser hijo por eso, ¿no? No deja de ser menos espiritual. Pero Jesús dice, si alguien quiere vivir experiencias como la que voy a vivir con Pedro, Juan y Jacobo, entonces sí es necesario. Porque en realidad escuchar música, no escuchar música, orar, o no orar o no ayunar, eso no te manda al infierno, pero sí te imposibilita de echar fuera un demonio. Porque ¿a quién oye Satanás? Él mismo dijo, a tal y cual conozco, pero los demás... ¿Por qué? Porque los demás en realidad no tienen peso espiritual. Y ahí está el tema de estos géneros. Porque seguramente en tu vida te vas a encontrar con distintos géneros de demonios, ¿ya? Y no solo de demonios, sino que de tu propia concupiscencia, de deseos carnales, de deseos sexuales, de deseos, ¿cierto?, inmorales, de pensamientos impuros, de tentaciones en las cuales puedes caer. Y eso no quiere decir que a lo mejor no vas a ser salvo, pero sí va a llegar el momento en que Jesús te va a decir, por esto y por esto y por esto otro, no puedes acceder a esto otro, a esto grande. Va a llegar el momento en que Jesús te va a decir en realidad, mira, intentaste orar y no sucedió nada. ¿Por qué? No es porque no eres salvo, sino que, y ni siquiera es porque te falta fe, sino que, mira, no te negaste en esto. ¿Sí? La respuesta es un poco a ¿qué relación? Y este último tiempo le he dado muchísimo auge y muchísimo, ¿cierto?, a la relación, el tipo de relación con Dios. ¿Qué tipo de relación quieres tener con Jesús? Los discípulos que se habían quedado siguen siendo los discípulos. Y la gente sigue reconociendo a los discípulos y dándoles honra. Por eso es que este padre con su hijo endemoniado se lo llevan a los discípulos. Él dijo en su mente, ellos son discípulos de Jesús. O sea, lo que hace su maestro es el discípulo, por lo tanto, el mismo poder que tiene Jesús, seguramente lo tienen los discípulos. Vamos para allá. Entonces mucha gente te va a querer buscar, querido, amado, amada, amigo. Te va a buscar, ¿por qué? Porque te han visto tocar un instrumento, porque te han visto orar, porque saben que vas a la iglesia y mucha gente va a venir a ti pidiendo ayuda. Pero ¿cuándo está el nivel de respaldo de Dios para que tú hagas o no se provoque el milagro? Justamente en estos detalles. Si en realidad escuchar música te está quitando el tiempo de intimar con Dios. Yo creo que cuando los discípulos que se quedaron vieron que Jesús se había ido, y seguramente dijeron, bueno, fue a comprar, volverán mañana, pero pasaron 6 días. Después pasaron 12 días, 6 de ida, 6 de vuelta, 12 días y Jesús no aparece. ¿Qué pasa? Yo creo que se relajaron. Y ahí está el peligro, querido. ¿Cómo quitas, cómo le ganas a los distintos tipos de género? Género de demonios, género de enfermedades, género de tentaciones y género de tentaciones inmorales, sexuales, lascivas, género de tentaciones de vicios, género de tentaciones de pecados. Hay distintos tipos de géneros. En esta ocasión fue un género de demonio. Pero hay muchos géneros que no van a salir de tu vida, aunque seas cristiano, aunque vayas a la iglesia, porque no van a salir de tu vida tan fácilmente si no te apegas y no te niegas a licencias que
seguramente te puedes tomar, pero que en realidad te van a dejar en el mismo estado en el que estás. Jesús hace la invitación. Si alguno de ustedes, no le dice a la multitud, no, a los íntimos, a los discípulos, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, es decir, yo voy a ir a Jerusalén a morir, si ustedes quieren venir a mí y ir a la muerte conmigo, entonces niégate. Pero ir a la muerte conmigo es una ruta de éxitos espirituales. Porque camino a Jerusalén, Jesús continúa haciendo milagros, sanando enfermos, libertando a los cautivos, transfigurándose, teniendo tremendas experiencias. La pregunta es, ¿qué tipo de relación quieres tener con el Maestro? ¿Qué tipo de relación quieres tener con Jesús? ¿Quieres ser de los discípulos que... Yo no sé si a algún otro discípulo se le ofreció para ir. Jesús, ¿me puede llevar a mí también al monte? No sé para dónde va, pero me lleva Jesús, maestro, llévame. Yo no sé si a algún discípulo se le ofreció aparte, pero aquí la Escritura señala que Él tomó a Pedro, Juan y Jacobo. No dice, no podemos interpretar que otro discípulo se ofreció para ir con Jesús. Jesús sabe quién va a tomar para usar. Jesús sabe nuestro nivel de madurez. Jesús sabe nuestro nivel, nuestra capacidad. Jesús la sabe, la conoce. Entonces la pregunta hoy día es, amados, ¿qué tipo de relación con Jesús quieres tú vivir? ¿Qué tipo de relación con Jesús quieres tú hoy día tener? ¿Cuál es la relación que quieres tener con el Maestro? ¿Quieres ser de aquellos discípulos que quieres ser invitado a las experiencias divinas con Jesús? Y yo te aseguro que cuando eres invitado, eres apartado por el Maestro para vivir una experiencia única en el secreto, porque nadie más le va a contar. Yo creo que a pesar de que después Pedro le negó, pero Jesús siempre supo, Él va a ser el líder de mi iglesia cuando yo parta, cuando yo me vaya y venga el Espíritu Santo. Así que tengo que apartarlo, prepararlo desde ahora que viva este tipo de experiencias. Mi pregunta hoy día para ti es esa. ¿Qué tipo de relación quieres tener? ¿Quieres ser considerado como para ingresar a la zona VIP de Jesús? ¿O te conformas simplemente con el palco, ¿no? El palco está bien, el palco se ve bien, ¿cierto? Y los discípulos estaban ahí bien. Pero, y a pesar de que el palco es súper bueno, súper impecable, pero hay una zona VIP que aparte del show, ¿cierto? La gente puede entrar al camarín donde está el artista. Pero ojo, hay un precio extra que pagar. Y ese precio extra que pagar tiene que ver con cuánto estás dispuesto a negarte a las licencias que mucha gente puede tomarse, incluso si son cristianos. Pero ¿cuánto estás dispuesto a pagar por una experiencia sobrenatural con Dios? Y hoy día, déjame un poco antes de terminar decirte que tanto se mal usa el término sobrenatural, que todos ponen sobrenatural, hoy allá sobrenatural, pero lo sobrenatural en realidad no es para todos, es para aquellos que han decidido pagar un extra por vivir una experiencia sobrenatural con Jesús. Y esa experiencia sobrenatural con Jesús, cuando tú la vives, la puedes volcar. Pedro sanaba con la sombra cuando Jesús los dejó y llegó el Espíritu Santo. No se dice lo mismo de otros discípulos, de otros creyentes. ¿Cuál es, amado, amada,
¿Cuál es el extra, el precio extra? ¿Qué tan dispuesto estás a negarte a las licencias que muchos pueden tomarse? Pero ¿qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué privilegios estás dispuesto a abandonar por obtener experiencias con Jesús? Mucha gente prefiere quedarse. Ay, pero son 6 días de camino. Son 70 kilómetros. Ida y vuelta, 12 días. No, olvídalo. Si Dios también está aquí, decimos, ¿no? Si Dios también acá me escucha. ¿Qué precio está dispuesto a pagar para que cuando te venga la oportunidad puedas echar fuera y puedas ganarle a cualquier tipo de género? Tentaciones, enfermedades, demonios externos, pero también los internos, aquella concupiscencia, aquellos pensamientos. Jesús te hace la invitación hoy día. ¿Qué precio está dispuesto a pagar? Cierra tus ojos, oremos al Señor. Padre eterno y buen Dios, quiero darte gracias, Señor, por tu palabra. Quiero darte gracias porque nos has hablado de una manera tan clara, nos has enfrentado nuestra realidad de una manera tan determinante, tan clara, Señor. Hemos entendido tu palabra de una manera muy amplia, muy clara, Señor. Yo quiero darte gracias porque te revelas cada día a nosotros. Pero hoy día tú nos haces esta invitación y nosotros queremos responder. Hay personas que van a responder a esta invitación de manera inmediata, otros que van a pensar, otros que van a preferir ir a probar la yunta de bueyes en vez de seguirte. Otros van a decir, no, yo de aquí ni en el palco, en la galería estoy bien. Pero hay otros que van a pasar adelante y van a pagar un precio mucho más alto, solo por vivir algo distinto, solo por entrar al secreto, solo por ir a buscar algo que no toda la gente tiene, por mantenerse en una vida de oración, por mantenerse en una vida de ayuno, de pureza y santidad. Padre, esa vida es la que tú te gustaría que todos tuviéramos. Todos tus hijos. Espíritu Santo, ven, Señor. Ven, amado Jesús. Toca las vidas de mis hermanos, de mis hermanas. Abraza a aquellos que están diciendo, Señor, yo quiero pagar un alto precio. Aquellos que están diciendo, Señor, yo quiero ir. No lleves solamente a Jacobo, a Juan, a Pedro. Llévame a mí también. Yo quiero ser parte de ello. Yo quiero vivir mi vida prendido de la presencia, inyectado de la presencia de Dios para contagiar a otros. Yo creo que Pedro, Juan y Jacobo de vuelta estaba que le picaban las manos por echar fuera a este demonio. Señor, así queremos ser. Queremos estar llenos de tu presencia. Y oro, Señor, para que ahora, en este preciso momento, caiga, Señor, tu presencia en la vida de aquellas personas que quieren pagar ese precio extra, que quieren hacerse el invitado a tus viajes, a tus expediciones, a tus experiencias, al secreto. Aquellos que están diciendo, Señor, yo me voy a poner a orar todos los días. Aquellos que están diciendo, Señor, voy a dejar ciertas licencias que podría bien tomarme y no por eso voy a perder mi salvación, pero prefiero prefiero vivir algo distinto. Aquellos que están diciendo, yo estoy cansado de orar y que no suceda nada. Yo
estoy cansado de declarar, de orar, de ofrendar, de dar y seguir en la misma situación. Estoy cansado. Que vengan a mí personas que necesitan, que tienen tanta necesidad, y que mi oración no satisfaga las necesidades. Estoy cansado de orar y que no ocurra nada. Señor, yo quiero pagar un precio más alto. Yo quiero vencer todo tipo de género, de demonios, de enfermedades, de pecado, de dificultades, de situaciones, de concupiscencia, de deseos, de pensamientos. En el nombre de Jesús, tu presencia inunde y llene los corazones en esta hora. Amén. 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 Bien, amados, Dios siga fortaleciendo tu vida, siga bendiciendo tu ser, tu familia, y te bendiga mucho, mucho el Señor. El bien de Jehová recaiga sobre ti, ¿sí? Todo el bien de Jehová te acompañe en esta semana que comienza. Tengas una linda tarde de sábado. Ten un hermoso domingo en familia. Que esta palabra te haya fortalecido y que esta semana que viene sea una semana gloriosa. Una semana donde experimentes cosas nuevas con Dios. Así que un abrazo. Dios te bendiga. Nos encontramos la próxima semana en nuestras actividades normales. Seguimos orando por las peticiones. Si tienes tus peticiones de oración, envíanosla, escríbenos, ¿sí? Y seguimos orando en victoria por cada situación. Un abrazo grande y Dios te acompañe y te bendiga. Chao.